Hola, el día de hoy les voy a hablar de superconductores y trenes bala. ¿Te imaginas poder viajar a 603 kilómetros por hora? Esto ya es posible gracias al maglev de Shanghái. Este tren alcanza estas impresionantes velocidades ya que levita magnéticamente por las vías, evitando la fricción. Para lograr esto, no basta con usar imanes comunes como los que tienes en el refrigerador. Es necesario emplear materiales superconductores. Aquí podemos ver un material superconductor que levita sobre un imán. Los superconductores son materiales que van a presentar dos características principales. Una de ellas es el efecto Meissner y otra la resistencia cero. Cabe aclarar que solo pueden alcanzar este estado cuando se encuentran a una temperatura por debajo de la llamada temperatura crítica, la cual tiene un valor particular para cada material y generalmente se encuentra por debajo de los menos 200 grados centígrados. El efecto Meissner es el que permite que un material superconductor levite. Generalmente, si aplicamos un campo magnético externo en un material convencional, como el que se muestra en la imagen, las líneas del campo magnético lo atravesarán sin problemas. En cambio, si el material es superconductor, se genera una corriente en el interior que expulsa las líneas de campo y genera unas líneas de campo magnético contrarias o opuestas al campo magnético externo, lo cual provoca que levite. Ahora, la otra característica que dijimos que tenía un superconductor es que tenía resistencia cero. ¿Pero qué significa esto? Si recordamos, cuando tenemos un metal normal, los electrones que transportan la corriente eléctrica, que ahorita van a ser representados por esta bolita amarilla, generalmente al moverse a través del material van a empezar a chocar con las paredes y con los otros electrones, perdiendo energía en forma de luz y calor. En cambio, en un superconductor la corriente se transporta sin problemas. Si podemos transportar la corriente eléctrica sin pérdida de energía, entonces, si hiciéramos un anillo de superconductor como el que está aquí ilustrado de color azul, entonces la corriente se transportaría ahí de forma eterna. Y como no tendríamos ninguna pérdida de energía, podríamos alimentarlo una sola vez y siempre contaríamos con la misma cantidad de corriente eléctrica. Pero, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto sucede porque los electrones se juntan para formar un par de Cooper por medio de un fonón. Esto es un fenómeno cuántico. Para comprender un poquito más esto, porque es algo complicado, vamos a imaginarnos que tenemos una fiesta. Entonces, los electrones los vamos a representar con las personitas que sean de color azul. Esos son los electrones del material. Y la personita de color rojo va a representar la corriente eléctrica que quiere atravesar el material. Entonces, en esta fiesta primero ponen una música que es muy acelerada y las personas bailan solas y en cierto desorden. Entonces, si tú la quisieras atravesar, pues deberías de estar chocando con ellos y tendrías que estar esquivándolos, lo cual te representaría una pérdida de energía y no sería muy fácil para ti hacerlo. Sin embargo, si se cambia la música por un vals, entonces empiezan a formar parejas, hay un orden en la sala y es más fácil atravesarla. Algo semejante sucede en un material superconductor. Al formarse los pares de Cooper, entonces es más fácil transportar la corriente eléctrica. Ahora vamos a ver un pequeño video de unos superconductores que se realizaron en el Instituto de Investigación de Materiales de la UNAM.
Aquí tenemos un imán y un superconductor. Como están a una temperatura ambiente, entonces no tiene las propiedades superconductoras. Nosotros lo metemos a nitrógeno líquido, entonces se logra enfriar, que está en su temperatura superconductora. Ahora sí muestra las propiedades superconductoras. Ahí estamos viendo cómo levita el imán sobre el superconductor, y más lo podemos girar y vamos a ver que lo hace sin ningún problema. Es más, ahorita vamos a pasar un papel y también vemos que no hay nada abajo, se puede mover libremente, pero se calienta y se cae porque ya no está en su temperatura crítica. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo podemos poner imanes abajo y vamos a tener. En esta foto podemos ver cómo tenemos el superconductor que está flotando sobre una vía de imanes que se encuentran abajo. De manera semejante funciona el tren de Japón. Los superconductores no solamente se emplean en las vías del tren, sino tienen otras aplicaciones como en los hospitales, donde los tomógrafos funcionan gracias a las bobinas que tienen de materiales superconductores. En algunos países como Alemania se han llegado a usar cables de materiales superconductores para evitar las pérdidas de energía que consumen más del 60% del gasto anual. Los superconductores también se emplean en los grandes laboratorios, como en el CERN, para poder acelerar las partículas sin que éstas choquen o tengan contacto con las paredes.